Cristóbal, ¿qué estás haciendo aquí? Es muy tarde. Ve a dormir. No, papá, no me quiero ir a dormir hasta que me cuentes una historia de terror. ¿Una historia de terror? Mmm. Bien, espero que estés listo. Había una vez una mujer llamada Inmaculada. Sus amigas la llamaban Inma. Vivía en un pueblo de México. Inmaculada era indígena y su madre y su padre murieron cuando ella era muy pequeña. Ella era pobre y lavaba ropa para otras personas del pueblo. Quería dejar el pueblo y viajar por el mundo, pero pensó que eso nunca sucedería. Un día llegó al pueblo un español. Era rico y montaba a caballo. Su nombre era Guillermo. A Inma le pareció muy guapo, pero no le habló. Él no quería hablar con niñas indígenas pobres, pensó. Pero esa noche, cuando estaba lavando ropa en el río, Guillermo se le acercó. «¿Estás trabajando hasta tan tarde?», dijo. Oh, ella quería huir. «Por favor, quédate. No te preocupes, no te haré daño». Ella le tenía miedo y no podía mirarlo a los ojos. Era tan guapo. Y la hizo mirarlo a los ojos. «Eres tan hermoso. Eres demasiado hermosa para lavar ropa por la noche». Guillermo pensaba que ella era hermosa. Ella no podía creerlo. «No soy hermosa», dijo. «Usted es tan guapo. Solo soy una niña indígena pobre. Tengo trabajo que hacer». «Te mostraré que eres hermosa», dijo. La noche siguiente, regresó con un vestido blanco. Era precioso e Inmaculada nunca había visto un vestido igual. «Es para ti», dijo. Lo que ella dijo: «¿Es tan hermoso? No puedo usar esto. La gente preguntará de dónde es. Entonces, lo usarás dentro de mi casa». «¿Dentro de tu casa?». Guillermo la besó. Ella estaba muy sorprendida. Él fue el primer hombre que la besó. «Ven a casa conmigo, Inma», dijo. Inmaculada tenía mucha ropa que lavar, pero se olvidó de ella. Fue a casa de Guillermo y se puso el vestido blanco. Se besaron y ella se quedó a pasar la noche. Todas las noches, después del trabajo, Inmaculada iba a casa de Guillermo. Ella se puso el vestido blanco y dormían juntos. Pronto, Inmaculada quedó embarazada. Todos le preguntaron quién era el padre, pero ella no les dijo. Guillermo dijo que no podía decirlo. «No entenderán nuestro amor», dijo. «Yo soy español y tú eres indígena. Pensarán que soy un monstruo». «No me importa», dijo Inmaculada. «Te quiero mucho, Guillermo». «Querrán hacerle daño a nuestro hijo», dijo. «No debes decirlo». Entonces Inmaculada no le contó a nadie su amor por él. Después de tener a su hijo, se quedó dentro de su casa. Él era rico, por lo que ella no tuvo que trabajar. Ella se quedó adentro, cuidó a su hijo y esperó a que Guillermo regresara a casa. Pero Guillermo siempre llegaba muy tarde a casa. Él solo quería acostarse con ella. No tuvo tiempo de hablar con ella ni de jugar con su hijo.
Inma amaba a Guillermo, pero él ya no la miraba. «Tengo que hacer que me ame de nuevo», dijo. Entonces quedó embarazada 2 veces más y tuvieron 2 hijos más, 2 hijas. Cada vez, Inma pensaba que Guillermo volvería a quererla. Tenía una hermosa familia. ¿No estaba feliz? ¿No quería hablar con sus hijos? Pero Guillermo no amaba a Inmaculada. De día, Inma lloraba y de noche dormía con Guillermo. Un día Inmaculada dijo: «Por favor, Guillermo, debemos casarnos. Nosotros tenemos 3 niños. Dios quiere que nos casemos. Quiero volver a quedar embarazada. Te amo. No me importa lo que diga la gente. Otras personas no importan. Nuestra familia importa». Ella lo tocó, pero él se alejó. «Lo pensaré», dijo Guillermo, «pero no vuelvas a quedar embarazada. Usa la medicina que hacen las viejas». Esa noche, Guillermo no regresó a casa. Inmaculada estaba preocupada. Ella fue al pueblo y lo buscó. Y luego lo vio a través de una ventana. Estaba dentro de la casa de otra mujer. Era una bella española y se besaban y reían. «Oh, mi amor», dijo, «¿eres tan bueno conmigo?» «Guillermo», dijo, «no me importan tus palabras, no me importa esa mujer indígena, solo bésame. Te voy a llevar conmigo a España», dijo, y la besó. Esa noche, Inmaculada no durmió. Ella lloró y lloró. «¿Qué te pasa, mamá?», dijeron sus hijos. Pero Inmaculada no se los dijo. Por la mañana dejó de llorar y dijo: «Vamos, niños, vamos al río». Ella había decidido algo. Ya no podían vivir así. Guillermo dejó de amarla cuando tuvieron hijos. Entonces, si no tuvieran hijos, tal vez la amaría nuevamente. Fueron al río. «Vayan al agua, hijos míos», dijo. «Pero mamá», dijeron, «no sabemos nadar». «Está bien», dijo, «tu madre te ayudará». Se metieron en el agua donde era profunda. Inmaculada dijo: «Adiós, hijos míos». Luego empujó a sus hijos bajo el agua. Gritaron y ella lloró, pero no se detuvo. Los niños se ahogaron y murieron. Inmaculada estaba en el río. «Está hecho». Había ahogado a sus hijos. ¿Guillermo la amaría ahora? Pero cuando vio sus cuerpos, comprendió lo que había hecho. «Soy un monstruo», gritó. «No puedo vivir así». Inmaculada quería ahogarse con sus hijos, pero tenía miedo. Entonces tomó un cuchillo y se cortó. Su sangre fue al río, pasó por su cuerpo y pasó por los cuerpos de sus hijos. Esa noche, Guillermo llegó a casa, pero Inmaculada no estaba. Sus hijos no estaban allí. «Qué extraño», dijo, pero realmente estaba feliz. Ya no amaba a Inmaculada. ¿Eso lo convirtió en un monstruo? Al día siguiente llevó a Blanca al río. Blanca era la chica española de la que estaba enamorado. Era más hermosa que Inmaculada
y él podía decirles a todos que la amaba. Guillermo, dijo, tengo miedo, no sé nadar. Guillermo se rió. Entonces, ten cuidado. Quítate los zapatos y mete los pies en el agua. Se siente bien. Entonces Blanca se quitó los zapatos y metió los pies en el agua. Se sintió bien, pero entonces escuchó un sonido extraño. Alguien estaba llorando. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Luego miró en el agua. En el fondo del río había una mujer con un vestido blanco. Ella estaba buscando algo. ¡Oh! ¡Hijos míos! ¿Dónde están? Gritó. ¿Quién es esa mujer en el fondo del río? Dijo Blanca. Miró más de cerca y luego cayó al agua. El río era rápido y el agua profunda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Gritó. ¡Guillermo! Pero Guillermo no vino. Sintió una mano fría y húmeda en su pie. La mano la tiró hacia abajo. Cuando Guillermo regresó, Blanca se había ahogado. «Oh, Dios mío», dijo, «ella está muerta». Miró al río, pero no tocó el cuerpo. Le pareció ver algo blanco, como un vestido blanco, pero cuando volvió a mirar, no había nada allí. «Debo volver a España», dijo. «Nada bueno viene de este lugar». Entonces Guillermo se fue. Volvió a España e Inmaculada se quedó en el río. La gente del pueblo la llamaba La Llorona, La Llorona. Y desde ese día la gente siempre tenía cuidado cuando se acercaba al río. ¡Guau! Esa fue una historia aterradora. Me gustó. Pero quiero otro, por favor. Pero es muy tarde. Ok, una más, pero solo si a nuestros suscriptores les gustan las historias de terror. Claro que les gustan, y nos lo harán saber en los comentarios. Con seguridad. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.